buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de Pregúntale al Pastor. Esperemos que estén llenos de bendiciones en su casa y que esta pequeña actividad que vamos a hacer el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Memo. Dios les bendiga y Dios te bendiga. Dios lo bendiga, Pastor. Pues vamos a comenzar nuestra actividad como siempre lo hacemos, poniendo cada una de las cosas que hacemos en manos de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta tu casa, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre nuestra iglesia. Jesucristo es vida eterna. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que tú en esta tarde tomes el control de esta actividad, Señor. Que tú derrames bendiciones en cada uno de nuestros hermanos que están atentos en esta tarde a esta transmisión, Señor. Que sea sabiduría tuya, Padre, y no sabiduría de hombre. Así es, Quien Padre. en esta tarde, Señor, conteste cada una de las preguntas que habremos de tener en esta tarde, Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que todo esto que estamos haciendo sea para tu gloria y honra únicamente, Señor. Así es, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que tomes el control. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Pastor. Pues vamos a comenzar con nuestra primer pregunta, que tiene que ver pues con la familia. Muy bien. Y la pregunta es encaminada a que qué tanto está permitido nosotros como padres disciplinar a nuestros hijos físicamente. Cuando me refiero a físicamente, no es que nosotros abusemos, obviamente, de nuestra posición como padres y golpeemos, pateemos, humillemos a nuestros hijos, sino que todo sea en una secuencia de amor, ¿sí? Entonces, queremos saber qué dice la Biblia, Pastor, acerca de esta corrección y disciplina física. ¿Qué nos dice Dios? Ok. Bueno, la educación de nuestros hijos, tú como padre y yo como padre, es uno de los ministerios más importantes que nosotros tenemos. Amén. Y es uno de los ministerios que de nosotros va a demandar mucho amor, mucha paciencia, mucha misericordia, pero sobre todo mucha disciplina. Amén. Porque como nuestro buen Dios tiene que disciplinar a nosotros, tiene que disciplinar a nuestro corazón y enseñarnos a nosotros lo bueno y lo malo, de la misma forma nosotros como padres tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Ahora, hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que ejercer disciplina física con ellos. Nadie mejor que nosotros conoce el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Amén. Tú conoces el corazón de tus hijas y yo el de mis hijos. Y nosotros sabemos cuando a nuestros hijos rebasan un límite y es necesario, dentro del límite verbal, ya es necesario la corrección física. Cuando rebasan un límite en cuanto al respeto hacia nuestra autoridad o el respeto hacia nuestra persona. Ahora, si nosotros vemos en la Escritura, Dios nos da la instrucción de instruir a nuestros hijos y de hacerlo con disciplina, inclusive con disciplina física, ¿no? Vamos a ir a Proverbios, capítulo número 23. Proverbios, capítulo 23. Y vamos a leer verso 13 y 14. Amén. Dice así: no rehúses corregir al muchacho o al niño, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Dios nos dice, sí, tú puedes instruir a tu hijo y castigarlo, disciplinarlo. Y no temas en hacerlo, porque Dios espera que cuando tú lo hagas, tu intención sea disciplinarlo y tu intención no sea destruirlo. Por eso lo harás y no lo vas a matar por hacerlo. Ahora, tienes que tener mucho cuidado con lo que hay en tu corazón cuando tú disciplinas a tu hijo. Porque sí, Dios te ha dado la autoridad, pero debemos recordar que toda autoridad conlleva una responsabilidad. Amén. Y tu responsabilidad es instruir el corazón de tu hijo y también regular su conducta. Ahora, hoy en día la disciplina física no está muy bien vista, ¿sí? Vivimos en una generación que los sociólogos le llaman la generación de cristal, donde por un lado
no aceptan la autoridad y por otro lado, no están ejerciendo autoridad sobre ellos. Desafortunadamente se llama la generación de cristal porque del año 2000 para acá estamos viendo a niños o a jóvenes adolescentes que son vulnerables o débiles emocionalmente. Y esa debilidad emocional es porque no se ha construido o no se ha trabajado dentro de su educación. En el hogar, si hay algo que carece en nuestra sociedad es la educación de nuestros hijos. La mayoría de estos niños que se llama la generación de cristal tienen 3 factores que son muy importantes. El primero es hogares disfuncionales. Hoy en día parece ser que los hogares funcionales, según el plan de Dios, carecen de existencia, ¿no? Y hoy en día vemos cómo a veces la mamá tiene que ejercer las dos chambas, ¿no? El trabajo de papá proveyendo y el trabajo de mamá sustentando y alimentando y educando a sus hijos. Y uno no puede hacer el trabajo de los dos, aunque nosotros conocemos a hermanas en la fe que hacen su mejor esfuerzo y solamente es por Cristo, ¿no? Que pueden llevar esta educación a cabo. Pero no todos los niños tienen padres cristianos o no todos los niños tienen una mamá esforzada o en la fe que está haciendo esto. Desafortunadamente, otro factor es el abandono, ¿no? El abandono de la crianza. Nosotros estamos más ocupados en tener más, en ser más importantes, en presumir a la gente lo que somos o lo que tenemos, aunque educar a nuestros hijos. Entonces hemos abandonado este ministerio que es tan importante dentro del núcleo familiar, ¿no? Creo que tú trabajas en el sector educativo, a grado secundaria, y tú puedes dar testimonio, ¿no? De cómo esta generación sí es frágil en todos los sentidos y no han ejercido disciplina sobre ellos y sobre ellos mismos no aceptan la disciplina, ¿no? Amén. Ahora, hay una tasa. Bueno, ¿quieres comentar algo? Sí, entonces podemos decir que estamos viviendo en tiempos donde la maldad o el maligno, por así decirlo, está entrando a las casas, a las familias. Y las familias nucleares o las familias funcionales, donde están cada uno de los patrones, tanto padres, hijos, ¿sí? En la actualidad casi ya no vemos ese patrón, ¿sí? Entonces, y donde lo hay, a veces la misma necesidad de trabajar hace que esas casas donde hay papá y mamá, pues a veces durante todo un día o toda una tarde, pues los hijos estén solos, ¿no? Después de ir a la escuela, yo lo veo, donde los hijos van yo estoy en el turno vespertino, los papás salen a trabajar muy temprano, entonces los hijos prácticamente toda la mañana están solos, ¿sí? Y cuando ellos llegan, pues ya tendrá muy poco tiempo que los papás llegan de trabajar, pues están muy cansados por largas jornadas de trabajo, pero también en esas familias que pueden decirse que son nucleares, donde están las dos partes, mamá y papá, hay ciertos problemas, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué los tiempos han ido cambiando? Y lo que nosotros vemos como algo normal, que es salir a trabajar, porque todos tenemos necesidad, también tenemos otro tipo de necesidades, a lo mejor de proveer, porque a veces nos preocupamos más como padres de proveer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los tiempos, a ti y a mí nos tocaron tiempos diferentes, donde yo creo que nos educaron pues con disciplina y no pasó nada? No estamos... Tal vez tengamos una cicatriz de algún cojo que nos dieron, pero no estamos ni traumados, ni somos personas que estemos enojados con nuestro entorno social o psicológicamente estemos dañados para estar enojados con todo el mundo porque tuvimos una disciplina regia, porque sí la tuvimos, ¿no? Pero ¿por qué ahora los tiempos han cambiado? Principalmente por un factor de desorden de prioridades. La prioridad en la casa, ¿cuál es? Dios nos dice que son los ministerios. El primero, la prioridad de la casa, sujetarse a Dios. Por eso Pablo dice en Efesios, así como el padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón,
Es decir, el varón tiene que sujetarse a su autoridad, que es Dios. Amén. Desafortunadamente, el hogar, la cabeza no es Cristo. Ahorita nuestra prioridad es otra cosa menos Cristo, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener, Cristo nos provee la sabiduría, Cristo nos provee el corazón, Él nos provee el conocimiento, Él nos provee la instrucción y sobre todo nos provee de las herramientas, de todo lo que nosotros necesitamos para proveer a nuestro hogar. Pero nosotros estamos buscándolas en otro lado. Y le estamos dedicando mucho tiempo a encontrarlas y traérselas a nuestros hijos en otro lado, que no es Él. Entonces, como dice el salmista, cuando el Señor no edifica la casa, en vano trabaja quien la edifica. Entonces, posiblemente, como dices tú, sí salimos muchas horas a trabajar, sí nos estamos empeñando por proveer, pero todo eso es en vano. ¿Por qué es en vano? Porque el que debe de edificar la casa, el primero no está. Entonces, todo lo demás va a ser vano. El segundo ministerio del hogar es el matrimonio. ¿Sí? Mientras nosotros no nos dediquemos tiempo a fortalecer nuestro matrimonio, a ministrarnos en el matrimonio, nuestros hijos difícilmente van a poder encontrar, honestamente, Memo, nadie va a amar a tus hijas como tú, nadie va a cuidar a tus hijas como tú, nadie les va a brindar la sabiduría o la fe como tú. Nadie. Tú eres insustituible. Y el problema de nosotros es que hemos pensado que nosotros un celular nos puede sustituir. Una buena pantalla nos puede sustituir. Un Xbox nos puede sustituir. No, somos insustituibles en el plan de Dios y no para nuestros hijos. Y es por eso que la mayoría de esta generación vive dos factores, ¿no? Que hace rato te quería comentar, que vive la depresión y la ansiedad. O sea, hoy en día es muy común que los niños, fíjate, no haya alguien que atienda el corazón de sus niños. 2.5 millones de niños en nuestro país ya tienen atención psicológica o orientación educacional en sus escuelas o están medicados. ¿Eso qué nos quiere decir? Que sus padres no están atendiendo el corazón de sus niños. La psicología no puede atender el corazón de tu hijo. Tú eres, por eso dice el Señor, que tus hijos son herencia de parte de Jehová. ¿Sí? Como en manos del que tiene la aljaba. Entonces, nosotros tenemos que darle la dirección a esos corazones. Entonces, tú ves hoy en día a estos niños que no tienen el modelo o sí tienen el modelo, pero aún así viven con ansiedad, viven con depresión, viven con adicciones tempranas, ¿no? Como el alcoholismo, como la drogadicción. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo el ministerio dentro de nuestro hogar en el orden y en las prioridades que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, la disciplina no se ejerce en el hogar porque hoy en día se ha vuelto un tabú. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer nuestra realidad de nuestro México lindo y querido. La realidad de nuestro México lindo y querido es que hay un abuso hacia la violencia infantil. Esa es una realidad. Hoy en día en nuestro México hay violencia infantil y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú no abuses de tu autoridad. El plan de Dios no es que tú violentes la educación de tus hijos, que tú humilles a tus hijos. No, ese no es el plan de Dios, sino siempre los extremos son malos, ¿no? El no ejercer la disciplina es malo y el exceder esa disciplina, llevarlo a la violencia es malo, sino todo está en un punto no medio, sino en la sabiduría de Dios. En el orden de prioridades, con el consejo de Dios y con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos como Dios ejerce la disciplina con nosotros. Amén. Y cuando Dios ejerce la disciplina con nosotros, Él lo hace con bondad, con misericordia, con piedad, con justicia, con veracidad, con rectitud. Y eso espera también de nosotros. Que de la misma forma como Él cuida nuestro corazón, y Él tiene la paciencia necesaria, porque si no tuviéramos su misericordia, nosotros hubiéramos sido destruidos, que también con esa misma misericordia instruyamos a nuestros hijos, que guiemos su corazón. De hecho, eso está en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, capítulo número 12. Amén. Hebreos 12. Versículo ¿del cuál? Del 6 al 11. Dice así. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hablando entre nuestra relación con él, ¿verdad? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, el modelo de nuestra disciplina para nuestros hijos es el mismo modelo que tiene Dios con nosotros. Amén. Entonces, sí, puedes ejercer disciplina corporal, pero con la misma sabiduría, con el mismo amor, con la misma paciencia que Dios lo ha hecho contigo. Sí, no abuses de ella. Por eso en Colosenses 3:21, Dios da un mandamiento: no exasperéis a vuestros hijos. Y exasperar es ahogar, no los ahogues. No ahogues su corazón, no ahogues sus emociones, no ahogues sus sentimientos. No hagas eso. Porque si Dios te ha dado el privilegio de, como varón, ser cabeza, te ha dado autoridad, debes de usarla a la medida que Dios te ha dado esa autoridad. Amén. Entonces, ¿podemos ejercer esa disciplina corporal? Sí. Pero para eso, yo iba a decir, para eso debemos de orar. Y yo creo que muchos, ¿a poco cuando me enojo voy a orar? No, antes de enojarte, tú ya debes de pasar tiempo orando para que Dios te dé la suficiente sabiduría para que cuando sea el momento de disciplinar a tu hijo, lo hagas con esa sabiduría. Obviamente no cuando te enojes le vas a decir a tu hijo, espérame, voy a orar para ver cómo te disciplino. No, sino antes ya has orado para que Dios te dé la sabiduría, la paciencia y el amor para educar a tus hijos. Ok, entonces un hermano o los padres que nos están viendo el día de hoy en esta transmisión, si tuvieran un conflicto de cómo voy a educar a mi hijo, cómo lo voy a disciplinar, porque estoy viendo que se me está saliendo del huacal, como comúnmente decimos, en la palabra puede encontrar la sabiduría para poder educar y disciplinar a su hijo. Amén. De hecho, nosotros somos instruidos para poder instruir a nuestros hijos. Amén. Por eso el Shema en Deuteronomio 5, Dios le decía primero al pueblo, a los líderes: oye Israel, oye tú primero, ustedes padres oigan primero y después, y hablarás estas cosas delante de tus hijos. O sea, tú instrúyete para que con esa paciencia y ese amor que tú estás recibiendo lo puedas hacer con tus hijos. Si tu corazón no está en Dios, o si Dios no está moldeando tu corazón, difícilmente ejercerás una autoridad conforme a Dios con tus hijos. Entonces, nuestra responsabilidad como padres, que es aprender de nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial. De hecho, hay una alabanza que a mí me llamaba mucho la atención, porque ya no lo escucho, de Dani Berrios, que decía: Señor, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Amén. Entonces, mi hijo me ve, yo lo voy a modelar, yo le voy a enseñar, pero la oración es: Padre, enséñame a ser como tú. Igual como la misma gracia que yo tengo contigo, házmela vivir con mis hijos. Y claro que cuando sea necesaria la disciplina, lo hagamos con esa gracia que nosotros hemos recibido. Ok. Amén. Amén. Pues bueno, ya quedó contestada la primera pregunta y vamos con la segunda, que tiene algo que ver con esta primera pregunta que te hicimos. Okay. Y va en referencia a que lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que vivimos en una sociedad que a veces vivimos más lo terrenal, ¿sí? Que nos preocupamos más por proveer otro tipo de situaciones o cosas, como es lo material, ¿sí? No sé, la educación, ¿sí? Se me viene a la mente, porque a veces hay padres que están como que muy metidos en la cabeza que desde chiquitos sus hijos tienen que ir en escuelas muy buenas, ¿no? Y a veces no es que esté mal, ¿sí? Pero nos dejamos de ocupar de otras cosas importantes, y entonces en nuestro entorno familiar, en nuestra misma sociedad, empezamos a hacer las cosas de una manera como libertinaje, ¿no? Como, pues no pasa nada. Y también
A veces creemos que cuando nuestros hijos ya van creciendo o van teniendo una edad donde ya van siendo un poco mayores, nosotros ya no tenemos la misma responsabilidad o ya no tenemos el derecho de decirles algo, ¿no? ¿Hasta qué momento nosotros podemos ejercer, ¿sí?, sobre nuestros hijos, para que ellos no tomen decisiones de libertinaje y que también nosotros tengamos que ser de buen ejemplo para ellos? Ok. ¿En qué momento tenemos la autoridad con nuestros hijos? Todo el tiempo. Amén. Porque nuestro papel o nuestro rol como padres es mientras tengamos vida. Entonces, mientras nosotros tengamos vida, no podemos ejercer la autoridad sobre ellos. Si bien hay un mandamiento que los hijos muy convenientemente tomamos de cuando nos unimos a nuestra esposa, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, no significa que tú olvidarás la autoridad de tu padre. No significa que tú te vas a olvidar de él, no. Porque en la misma escritura, vamos a ir a Proverbios, no en la escritura, sino en la escritura. Vamos a ir a Proverbios capítulo número 1. Amén. Versículo número, déjame llegar para que te diga. Amén, la tuya encuentra más rápido los versículos que la mía. Verso 8. Amén. Y 9, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sí, o sea, Dios no dice a ti como papá, va a llegar un momento donde tú ya no vas a poder ejercer la autoridad con tu hijo, sino ese es tu papel, porque al final del día Dios te llamará a cuentas de eso, ¿ok? Te dará cuentas de la mayordomía y tú vendrás a él. Pero el papel de nosotros como hijos es oír siempre a nuestros padres. Ahora, vivimos en una generación, Memo, que está de espaldas a Dios y de frente al mundo. Es decir, no sabemos qué hacer con nuestra familia, no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no sabemos qué hacer con nuestro matrimonio, porque estamos de espaldas a Dios. Nosotros mismos le hemos dado la espalda. Dice Romanos que profesando siendo sabios nos hemos hecho necios. Entonces, estamos viviendo en un mundo de necedad. Y un hijo que no tiene un modelo de un padre sabio y sí un modelo de un padre necio será un necio. Ahora, también vemos mucho libertinaje porque ya no hay los límites sociales y morales que antes existían. Hoy, yo creo que tú eres como 8, 6, ¿cuántos años más grande que yo eres? 6, ¿no? 6 años más grande que yo eres, pero yo creo que en tus tiempos había alguien, ya estás más viejito, en tus tiempos había alguien que te limitaba en lo que tú hacías, que te decía, esto no es correcto. Amén. O incluso en el grupo de tus amigos a nivel social te decían, no podemos hacer esto porque esto no es correcto. Eso no existe, güey. Hoy no hay ninguna sociedad que esté frenando a esta juventud y les esté diciendo, la forma en como ustedes piensan no es correcta. No hay un padre que le esté diciendo a su hijo, la forma en como tú vives no es la correcta, sino las frases de hoy son, el chiste es que mi hijo sea feliz. La idea es que mi hijo haga lo que quiera. Mi hijo es libre y nadie puede decirle lo que él tiene que hacer. Y esas frases le dan un libertinaje a tu hijo. Ahora, si ni tú mismo eres capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, mucho menos tu hijo. Mucho menos tu hijo. Entonces, los límites que antes existían, tanto morales y sociales, que ahora no existen, ha hecho como cuando tú vas en un barranco con un auto y no hay frenos. Al final del cabo, nada lo va a frenar, pero al final de cuentas se va a dar, digamos, en la torre, ¿no? Se va a desbarrancar. Así es esta sociedad. Amén. Una sociedad, una generación que no tiene un freno, pero que se está yendo literalmente al barranco. Porque de otro lado, hoy vivimos en una época que hemos dicho muchas veces que se llama el posmodernismo. Y dentro del posmodernismo significa que nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Y si nadie tiene la verdad, nosotros podemos hacer todo lo que querramos. ¿Por qué? Porque hemos precisamente olvidado a Dios. Y de eso habla Pablo en la carta a los Romanos. Vamos a leerlo. Romanos 1. Versículos
21 y 22. Y después del 24 al 32. Léelo tú, por favor, Memo. 21 y 22. Ajá, y luego del 24 al 32. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 22, ¿verdad? 24 al 32. Amén. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Amén. Amén. Parece ser que estamos leyendo un periódico de hoy, ¿no? Amén. Eso es lo que la Biblia nos debe de sorprender, cómo Dios antecede lo que va a pasar cuando nosotros vivimos desligados de Él. Pero aquí hay dos frases que dice, pero Dios los entregó. Hace 8 días nosotros en la soberanía de Dios decíamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué existe la maldad? Porque Dios permite la maldad, porque la propia maldad es el juicio de Dios. Y Dios, como esta generación está de espaldas a Él, Dios dice aquí, los entregó a pasiones vergonzosas. Y es lo que vemos hoy. El hedonismo, que es nada más preocuparnos por el placer, ha ocupado nuestra sociedad, ¿no? Y es por eso que vemos tanto libertinaje a nivel sexual. ¿Por qué? Porque estamos entregados a pasiones vergonzosas. Dice después en el versículo 24 y después en el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego después dice el 28, y con ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Entonces, desafortunadamente en la sociedad hoy no somos nosotros capaces de definir qué es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque bueno o malo depende de tu conveniencia. Tal vez sea para ti hacerlo malo es bueno y yo no puedo juzgarte a ti. Y desde ese punto de vista Dios dice, estás entregado a una mente reprobada. Entonces esa es la consecuencia de vivir de espaldas a Dios. Ahora, dentro de un canal de internet durante estas semanas, un pastor decía, Dios no pudo enviar el coronavirus porque Él es bueno y porque nosotros como sociedad no le hemos dado las razones suficientes para que Él haga el mal. Y yo dije, ¿en verdad? ¿Tú en qué mundo vives? O sea, ¿tú cómo quieres ver el mundo? Porque la verdad es que nosotros sí le hemos dado razones suficientes a Dios para vivir esto. O sea, nosotros no somos buenos, nosotros no somos santos, nosotros nos merecemos la justicia de Dios y el castigo de Dios. Esa es la verdad. Y por supuesto que una generación o una sociedad que vive de espaldas a Dios va a sufrir sus consecuencias tarde o temprano. Entonces, la maldad que hay en el mundo es la consecuencia de nuestra propia maldad. Pero Amén. en Cristo es la respuesta, ¿no? Tal vez esa
esa respuesta de que Cristo es la respuesta es a veces muy chocante o muy trillada porque todo el mundo lo decimos, pero solamente en Él está la respuesta. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí, abandonamos, todo el mundo nos conocemos que existe un Dios, pero abandonamos a Dios para irnos tras nuestras pasiones, abandonamos a Dios para irnos tras nuestros propios pensamientos. Entonces, en el momento en que nosotros decidamos regresar a Él, todo se volverá a construir a su estado natural. Amén. ¿Ok? Pastor, ya por último, para terminar con esta pregunta, ¿tú qué le dirías, en base a la palabra, obviamente, a todos los padres que en la actualidad están más preocupados por tratar de disciplinar a sus hijos de una manera positiva, ¿no? De no le voy a decir a mi hijo algo que lo moleste, porque en una de esas, pues ya ni siquiera que me vaya a regresar y me da una cachetada, ¿no? Se me vaya a ir de la casa, ¿no? O no le digo nada porque es crearle maldiciones, ¿no? Porque hay muchos papás que piensan así, que lejos de decirle a su hijo, oye, no hagas esto, o no agarres el contacto porque si lo tocas te vas a electrocutar. Y a veces nosotros somos muy necios y queremos experimentar, ¿no? Cuando somos jóvenes, o cuando también somos no pensantes o razonamos, cuando estamos muy pequeños, somos niños, y a veces hacemos cosas de tanto que nos dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo hacemos, ¿no? Hay muchos papás que enfocados a ese panorama dicen, no, por eso yo todo es positivo. Porque si yo le digo a mi hijo que si agarra el coche y se pone a tomar y choca y se mata, yo le estoy causando una maldición, ¿sale? Pero hay veces que es bueno que nosotros como padres, nuestros hijos, en cierto momento les digamos, yo te lo dije. Y creo que le haríamos más bien a nuestros hijos. ¿Tú qué opinas, pastor? Yo creo que nosotros no ejercemos la disciplina que nosotros mismos no tenemos. Por ejemplo, hoy no tenemos el valor moral de decirle a mi hijo, no mientas cuando yo soy un mentiroso. Yo no puedo decirle a mi hijo, sé fiel a Dios cuando él ve que yo soy un infiel. Yo no puedo decirle a mi hijo, teme a Dios porque yo no temo a Dios. Y es por eso que yo voy a usar frases como que yo no te voy a obligar a nada. ¿Por qué? Porque yo mismo no quiero. Es por eso usamos frases de que yo quiero que Dios primero toque tu corazón para que tú solo vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú también estás esperando eso. Porque tú solito estás ejerciendo una disciplina condescendiente con tu hijo porque tú quieres también una disciplina condescendiente contigo mismo. Y eso te va a destruir a ti como padre y eso va a destruir a tu hijo como hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos librarnos de la mano de Dios. En esta vida, si nos pretendemos librar de la mano de Dios, de todos modos, en una vida venidera se ejercerá la mano con la justicia de Dios al final del camino. Entonces, mi consejo sería tu padre, primero tienes que nutrirte del temor y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el que primero se tiene que disciplinar en su corazón, en su alma, en su ser, en su espíritu y en todo, soy yo. Soy yo. Porque entonces yo no voy a ver la vida de la manera correcta. Yo voy a ver la vida. Es imposible que yo como padre quiera ver la vida como mi hijo la quiere ver. ¿Por qué? Porque él es más ciego que yo. Entonces yo no puedo dejar de guiarme por lo que está haciendo mi hijo. Lo que yo tengo que hacer es recibir el consejo de Dios, la instrucción de Dios, el Espíritu de Dios, ministrarme de parte de Dios y ahora sí yo ya tendré los ojos abiertos. Amén. Para poderle decir a mi hijo, hijo mío, esto es malo. Aunque él en su corazón, así como mi corazón al principio era rebelde con Dios, mi hijo toda su vida sin él también será rebelde. Pero así con la misma paciencia con la cual Dios me llamó, con la misma paciencia yo la tengo que hacer con mi hijo. Amén. Entonces yo le diría a nosotros como padres, no seas solapador con tu hijo porque tú mismo quieres ser solapador contigo. No seas indeciso con tu hijo porque tú mismo eres un indeciso. Toma decisiones tú, sé varón tú, sé un hombre de Dios tú. Y entonces Dios te dará la autoridad, el ejemplo, el modelo para hacerlo para tus hijos. Amén. Amén. Amén, pastor. Okay. Pues vamos con nuestra siguiente pregunta, que va encaminado a cuando nuestros padres o la gente, nuestra familia, comete errores, pecados, se pueden heredar esas maldiciones. Se me viene a la mente un versículo donde decía, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? Es el versículo que en algún momento yo me preguntaba, ¿no?
Pero la duda es esa para nuestros hermanos que nos están viendo. ¿Se pueden heredar las maldiciones? No existen las maldiciones generacionales. Es decir, un ejemplo, si tu padre cometió brujería o un homicidio, que tú pagues por tu padre. No, eso no existe en el plano de la justicia de Dios. Nosotros, dice el Señor, vamos a ir a Ezequiel capítulo número 18. Amén. Ezequiel capítulo número 18, versos 1 al 4 y luego el 20. ¿Lo leo? ¿Bien? ¿Del 1 al 4? Yo lo leo si quieres. Okay. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comerán las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, los padres hicieron algo y los hijos sufrirán la consecuencia, ¿no? Amén. Más o menos de lo que estamos hablando ahorita. Uh-huh. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y luego dice el 20, dice así, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, fíjate muy bien, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, Dios nos está diciendo, aquí no existe una maldición generacional. Si tú como padre cometes pecado, a ti se te juzgará por ese propio pecado, y tu hijo no cargará ese pecado. O sea, no existe como que se está pasando una maldición generación tras generación, generación tras generación. No, no existe. Eso es parte de la justicia de Dios. Si yo sufriera las consecuencias de los pecados de mi padre, eso sería injusticia. Y Dios es justo y veraz y recto. Ahora, ¿qué sí existe? No existe el pecado generacional como ya lo vemos a la luz de la palabra, pero ¿qué sí existe? Sí existe que dentro de generaciones exista el testimonio y el modelo del pecado. Voy a poner un ejemplo, la idolatría. Ve a Éxodo. Éxodo 20. Amén. Ahorita te digo, ahorita que esté ahí. ¿Ya lo encontraste? Sí. Bueno, en tu Biblia se encuentran las cosas más rápido que en la mía. Verso 4 y 5. Amén. Lo leo. Sí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amén. Lo que Dios nos está enseñando es, por ejemplo, que tengamos cuidado con la idolatría, porque la idolatría es algo que se puede arraigar por generaciones. Y Él dice, no tendrás ídolos delante de ti, porque si tú tienes ídolos, lo más seguro es que tus demás generaciones también se levanten teniendo ídolos. Y no es porque tus hijos lleven en su corazón siendo ídolos o idólatras, no, sino que tus hijos nacerán y te verán a ti como tú eres un idólatra, y al final de cuentas ellos que también serán unos idólatras. Por eso dice que visito, ahí la palabra es observo, soy testigo que esto pasa hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Y creo que nosotros tenemos muchos testimonios aparte de la idolatría, por ejemplo en la drogadicción, en las adicciones como el alcoholismo, en la prostitución, o hasta incluso en nuestra narcocultura, que tú ves como una generación se levanta y ve, y viene otra y ve lo que hacen y hacen exactamente lo mismo. Eso sí sucede, dice Dios. Los divorcios, ¿no? Así es, o divorcios también, ¿no? Eso sí sucede. ¿Por qué? Porque tus hijos te están viendo. Desafortunadamente, Memo, nosotros modelamos más el pecado que la santidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecadora. Entonces, Dios dice, ten mucho cuidado, porque lo que tú sí puedes hacer con tus generaciones es modelarles el pecado, y al final de cuentas se va a levantar tu segunda, tu tercera y tu cuarta generación, y tú modelándoles el pecado, ellos permanecerán en ese pecado. Ahora, Dios te juzgará a ti por tus pecados, y Dios los juzgará a ellos por sus pecados. Cada generación, Dios juzga a cada generación. Vamos a ver otro texto, ¿sale? Números 14.
Ahí mismo, más adelante. Versos del 30 al 32. Dice así. Amén. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezasteis. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en el desierto. Fíjate muy bien. Una generación en el desierto, Dios la juzgó y Dios la sentenció. Ustedes no. Pero ellos, siendo rebeldes, también siendo idólatras, desechando a Dios, no maldijeron a su próxima generación, sino que Dios juzgó a esta generación y dijo, yo voy primero con ustedes y después sus hijos es otra cosa. Sus hijos sí entrarán. Entonces, en estas 3 citas vemos primero que nosotros no llevamos pecados de nuestros padres. Segundo, que nosotros sí podemos tener el modelo de nuestros padres o de nuestras generaciones del pecado. Y ese pecado puede pasar generación tras generación. Y tercero, que Dios juzga a cada generación. Dios me juzgará a mí como padre. Amén. Así como también juzgará a mi padre como padre. Pero tanto él dará cuentas como yo daré cuentas. Pero mi hijo también, digámoslo de alguna forma más común, es harina de otro costal. Él también pagará por sus propios pecados. Él pagará por sus propias obras. O sea, lo quiero entender como que es más fácil en una familia que ha sufrido un divorcio, porque mis hijos lo vieron, porque ven la situación, todo lo que conllevó, que mis hijos sean más propensos a tomar en base a lo que vivieron la misma decisión, por así decirlo, fácil de decir, bueno, si yo tengo un conflicto con mi pareja y no funciona, si mis padres lo hicieron, y como que se acabó ahí el problema, según ellos, pues yo también lo puedo hacer. Eso es lo que me estás dando a entender. Claro, es el ejemplo de Adán. Por cuanto el pecado entró en un hombre, luego todos pecaron. Amén. Es decir, la conciencia de los descendientes de Abraham ya no crecía en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos no la experimentaban. Ellos lo único que conocían era el pecado. Por eso en Génesis del 5 al 6 dice que el corazón de los hombres se inclinó hacia el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nada más conocen el mal, el mal se replica en un lado, en otro lado, en una generación y en otra generación. Eso es un estado natural de nosotros. Y desafortunadamente, como dicen por ahí, pasa y pasa mucho. Pero ahora, Cristo nos liberta de esa vana manera de vivir. Por eso dice en Primera de Pedro, vamos ahí a Primera de Pedro. Capítulo número 1, verso 18. Amén. Amén. ¿Ya lo tenemos? Sí, léelo, por favor. 1:18. 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Fíjate, aquí la clave es, fuiste rescatado de la vana manera de vivir. No dice, fuiste rescatado del pecado de tu papá. No dice, fuiste rescatado de la maldición de tus generaciones. Dice, fuiste rescatado de la vana manera de vivir que tú viste, de la cual fuiste testigo y que tú recibiste de tus padres. Y dice, ¿cómo fuiste rescatado de esa vana manera de vivir? Por Cristo. No ahí habla de redención. Bueno, nosotros no estamos familiarizados ahora con redención. Cuando alguien era un esclavo, tenía que venir a alguien y poner un pago hacia ese esclavo por su libertad. Eso es redención. Por eso habla y dice, y fuiste rescatados no con oro ni plata. O sea, nadie vino a pagar un precio por ti, sino que el precio que se pagó por esa libertad que hoy tú puedes gozar es con sangre, con la sangre del Cordero. Entonces, muchas veces nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene poder porque a mí me liberta de la vana manera de vivir de mi padre. Ahora no hay justificación.
¿sí? Amén. Ahora en Cristo ya no hay justificación. Un cristiano no puede decir, es que hermano, yo estoy atado a pecados generacionales porque en mi familia todos fueron alcohólicos. No, tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. O como decías, ¿no? Es que hermano, yo estoy más propenso a divorciarme porque detrás de mí hay una cadena de maldición generacional. No, tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Amén. Y es así como nosotros entendemos a la luz de la Escritura que funciona el pecado en las familias y en las generaciones. Okay. Por eso es importante leer las Escrituras. Amén. Amén. Pues vamos con otra pregunta que también está muy interesante y tiene que ver, cada uno de nosotros como seres humanos queremos tener bendiciones de Dios, queremos tener una comunión correcta, ¿sí? Eso es lo que yo creo, que todos quisiéramos eso, aunque a veces en la vida real algunos nos comportamos de manera diferente. Pero nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para poder tener esas bendiciones? ¿Tendríamos que dejar todo lo malo que está en nuestras vidas? Un ejemplo. Si yo soy una persona que tiene otra mujer y quiero bendiciones en mi vida, y todas las mañanas oro y quiero en mi vida algo bueno en mi vida, pero tengo ese pecado, ¿sí? ¿Puedo yo creer que en mi vida va a haber bendiciones? ¿O tengo que alejarme de todo lo malo que está en mi vida para realmente yo poder tener una verdadera comunión con Dios? Más que nada comunión, porque sabemos que Dios es muy misericordioso y en nuestra vida siempre Dios obra de buenas maneras, pero esa verdadera comunión no existe. ¿Tendría yo que deshacerme de todo, negarme a mí mismo? Ok. Antes de tener las bendiciones, tenemos que tener al que nos bendice. Y tenemos que agradarle a quien el que nos bendice. Amén. ¿Sí? Yo no puedo, la palabra bendición es muy relativa fuera de Dios. Porque hoy un narcotraficante que vive en su casa, que tiene su alberca y tiene 20 coches, piensa que es bendecido. O una prostituta que con su trabajo, ahora sí que con el sudor de su frente, sobrevive y trae una camioneta del último año, ¿no? Y dice, yo soy bendecida. No, no le puedes llamar bendición a lo que Dios no le agrada, para empezar. Tú no eres bendecido, eso es fruto del pecado, para empezar. ¿Qué es la bendición? ¿Cómo un hombre se puede considerar bendecido o pleno, no? Bueno, eso también está en la Biblia, ¿no? Salmo número 1. Vamos a ir al Salmo número 1. Salmo 1. 1, verso del 1 al... Vamos a leer todo el Salmo hasta el 6, pero vamos leyéndolo por partes, ¿ok? Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjate, la unidad con Dios es la separación del mal. Tú eres feliz, como tú decías, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser bendecido? ¿Cómo yo puedo ser bienaventurado? Ok, la bienaventuranza, la bendición en tu vida es cuando tú tienes una unión con Cristo y una separación de lo que no es de Cristo. Por eso el salmista está diciendo, eres realmente feliz cuando tú en tu vida estás abandonado todo aquello que es malo, que no has estado en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores te has sentado. Es decir, tú has abandonado el camino de maldad. Tú comienzas un camino de dicha, tú comienzas un camino de bendición. Y después dice en el verso 2 y 3, sino en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, ¿en dónde está la fuente de la bendición? ¿En dónde está la fuente de la vida? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, en ese árbol, esa vid, por llamarlo de otra forma, ¿quién es? Cristo. Tu felicidad, tu bendición no nace de algo fuera de Dios.
Tu felicidad y tu bendición nace de lo que emana en Dios mismo. Y tú debes de ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que te estás drenando, eso te está limpiando, que eso te está bendiciendo. Entonces tu hoja no cae y todo lo que tú hagas prosperará. Ahora, el sentido de prosperar es que todo lo que tú emprendas, tú tendrás la bendición de Dios en todo lo que tú emprendas. Entonces, nosotros debemos de ser hombres o mujeres, personas, hijos de Dios, que buscan al que da la bendición y que buscan centrarse en Él, porque nuestra bendición es Él, y después toda bendición vendrá a nuestra vida disfrutándolo a Él. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. De modo que tú puedes ser un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque estás en la vid, porque estás en ese árbol plantado junto a corrientes de agua. La demás felicidad, lo demás que la gente le llama bendición, es una bendición relativa y pasajera, porque realmente no es una bendición completa. ¿Por qué no es una bendición completa? Porque dentro de tu corazón aún sigue estando vacío. Porque dentro de tu corazón aún hay conflicto. Porque dentro de tu alma aún hay insatisfacción. Así puedas tener 20 carros, la casa más grande, vivir como tú quieras y aún así tener insatisfacción en tu corazón. ¿Por qué? Porque la única satisfacción no está en la bendición. La satisfacción está en el que bendice, es decir, en Dios. ¿Sí? Entonces, el plan de Dios, ¿cuál es? Acércate a mí y yo sabré cómo bendecirte. Amén. Yo sabré cómo sostenerte. Yo sabré qué hacer contigo. Yo haré que tú seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo puedo hacer eso, pero ven a mí. No le llames bendición a tu vida cuando tú no estás a mí, porque ¿qué crees? No eres bendecido. Hay un oficio que disfraza al pecador de una manera perfecta, y es el oficio de payaso. Un payaso se pinta una sonrisa y se maquilla como un ser feliz. Así es el pecador con sus bendiciones. Intenta maquillar su vida, disfrazar su vida como un payaso para aparentar que él es bendecido y él está bien. Pero en realidad, detrás de ese disfraz puede haber un hombre o una mujer que se siente tan miserable y que en verdad no es bendecido. Entonces, desafortunadamente, Memo, muchos hombres queremos disfrazar nuestra vida como un payaso, sentirnos bendecidos por lo que tenemos, sentirnos bendecidos y aparentar una sonrisa, cuando nosotros sabemos muy bien que en el dentro, en lo profundo de nuestro corazón, detrás de ese disfraz, en realidad no hay gozo, hay desdicha. ¿Por qué? Porque decimos, soy bendecido, pero no tengo la fuente de la bendición. Soy bendecido, pero yo no tengo a Dios. Y un hombre que no tiene a Dios es un hombre que no puede decir que está bendecido. Y esas bendiciones que dice la gente, pues son muy efímeras, ¿no? Así es. O sea, nunca van a ser realmente concretadas como un proyecto de Dios, ¿no? Bíblicamente, ¿qué le pasaría a un hermano que es necio entonces? ¿Cómo que qué le pasaría? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Bíblicamente, ¿qué podemos, para los hermanos que están ante la duda de qué hacer, ¿no? Entonces, es como el joven rico, ¿no? Cuando le dice Jesús que lo quiere seguir y le dice, pues tienes que dejar todo, ¿no? Y todo era todas sus riquezas. Y el joven lo pensó y dijo, chin, o sea, pues ya no me conviene tanto, ¿no? Entonces se alejó y se fue triste. O sea, hay mucha gente que en la actualidad, si tú le pides, oye, tú tienes que dejar todo esto para tener una verdadera comunión con Dios, para poderte sentir feliz de entrar a una iglesia. No así como que, ay, o sea, porque hay muchos hermanos que no vienen a la iglesia porque se sienten así, ¿no? O sea, la conciencia los empieza como que a carcomer, ¿no? Entonces, lo que quiero que tú les expliques a los hermanos es qué le podría pasar a una persona que es necia, ¿sí? Okay. ¿Qué pasaría en su vida? O sea, lo que él quiere una verdadera comunión o ella quiere una verdadera comunión, pero sigue necio o afanado con las cosas del mundo. Ok. Antes de decirles qué pasaría, yo quiero decirles cuál es el paso importante a dar a nuestra vida. Amén. Para después de ahí ya vemos el resultado, ¿ok?
Filipenses, capítulo 2. Para que vean que ¿cómo se llama? Que no la traíamos ensayada. Filipenses, capítulo número 3, perdón. Capítulo 3. Ujú. Amén. Versículo 7. Amén. Versículo 7, 8 y 9. Dice Amén. así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he pedido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate, Amén. lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo que decía Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia y ahora las tengo como basura, como una pérdida? Pablo está hablando de su ego, está hablando de su orgullo, porque era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, ciudadano romano. O sea, él era líder, uno de los líderes de la secta de los fariseos. Era alguien importante, puesto, incluso cómodo, rico. Y dice, yo todas estas cosas las tuve que tener como pérdida, como una basura. ¿Por qué? Porque yo he ganado algo mejor en Cristo. Nosotros primero tenemos que poner en la mesa qué vida es la que tú quieres, la que tú tienes o la que Cristo te puede dar. Amén. Y nosotros ponemos primero en una balanza porque es lo que está haciendo Pablo. Pablo está poniendo en una balanza la vida de antes y su vida actual. Y en su vida actual dice, mi vida actual gana y todo esto no sirve de nada. Entonces, muchas veces nosotros no ponemos eso en la balanza, Memo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que aún atesoramos en nuestro corazón. Aún alimentamos, hay tantas cosas que alimentan nuestro ego, que alimentan nuestro orgullo. Pero todas esas son necesarias que nosotros las estimemos como pérdida para que veamos una buena ganancia. ¿Y cuál es nuestra ganancia? Nuestra ganancia es Cristo, la vida que Él me puede dar. Amén. Mira, nosotros vemos la vida terrenal de esta forma, la vida que yo soñé, pero la vida que yo soñé es muy planita, pero la vida que Él soñó y planeó para mí es infinita. Entonces, cuando yo veo la vida infinita de Dios, la vida finita, la que yo soñé, realmente ya es un sueño que se disuelve. Y desprenderme, Memo, de las cosas que yo estimo por ganancia, de las cosas que me hacen importante, de las cosas de las que yo me valoro, o las cosas inclusive que me han costado esfuerzo a mi vida, es un cambio que solamente Cristo puede hacer. Sí, es un cambio que solamente Cristo puede hacer. Ahora, todos los de Cristo Jesús pasamos por ese proceso. O estamos pasando en ese proceso. Todos nos tenemos que desprender de nuestras cosas materiales. Nos tenemos que desprender de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra vanagloria y estimarlo por pérdida. Todos, mis hermanos. No hay ninguno, Memo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Porque dices, ¿qué pasaría? Viene en mi mente cuando está la parábola que dice Jesús en Lucas, que dice que hay un hombre, ahorita no viene a mi mente qué versículo es, pero búsquenlo. Viene a mi mente esto, que este hombre está construyendo graneros y graneros y graneros, y dice, oh alma mía, te has saciado con todos estos bienes. Y en esa misma noche se oye una voz de los cielos que dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú has provisto, ¿de quién será? Y después dice Jesús, ¿qué recompensa le puede poner el hombre a su alma? O sea, ¿cuánto vale tu alma? ¿Realmente tú crees que al final del camino Dios se va a llenar de satisfacción solamente porque tú le digas, yo soy esto, yo tengo aquello, pero no tengo a tu hijo y tú puedas entrar al reino de los cielos?
La respuesta es no. A No. Dios no le importa lo que tú hayas logrado. A Dios no le importa todo lo que tú hayas tenido. Es más, a Dios no le importa lo importante que tú hayas sido. Si tú no tienes a Cristo en los cielos, tú no tienes nada. Entonces, de eso está hablando Pablo. Y eso es algo que la persona, como tú dices, esta persona tiene que aprender a desprender. Yo tengo que aprenderme a desprender para que al final del camino yo tenga mi galardón, y mi galardón en la vida eterna, en una vida eterna con el Padre, estando eternamente siendo amado por Él y adorándole eternamente. Y muchos dirán, bueno, ¿eso a mí de qué me sirve ahorita? Bueno, ahorita tú piensas que te sirve más tu banco, te sirve más tu casa, te sirve más tu auto. Ahorita en este mundo temporal, tú piensas que eso te sirve más, y en una eternidad lo vas a valorar. ¿Sí? Amén. Eso lo valorarás en una eternidad. Ahora, no estamos diciendo, mis hermanos, que Dios no nos puede dar todas las cosas siendo sus hijos. Sí, Dios te puede dar la mejor casa, Dios te puede dar el mejor auto, Dios te puede dar una economía sólida, o ser un hombre próspero, pero tu corazón no ama eso. Tu corazón no tiene la seguridad en eso, sino tu corazón, su seguridad y su confianza está en Cristo. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. Contestada. ¿Cómo andamos de tiempo, pastor? Pues ya llevamos 1 hora. ¿Hacemos la siguiente? A ver, la última y nos vamos. La última. ¿Existe el libre albedrío? Albedrío. Ok. Respuesta rápida, no. Ya vámonos. Explicación. ¿Por ¿Eh? qué no existe? Ok. Mira, lo platicábamos o lo enseñábamos en nuestra última sesión. El libre albedrío es una corriente humanista de hace 600 años. A nosotros nos agrada la idea de sentirnos libres en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Y Dios dice que no es así. Después, en la época de la Reforma, nace de la Reforma un movimiento que se separa de la Reforma, que es el arminianismo. Y el arminianismo dice 3 cosas. El hombre tiene voluntad propia, el hombre puede elegir a Dios, y el hombre puede elegir la salvación. Y eso tampoco Dios lo dice. El hombre no tiene voluntad propia, porque Dios dice el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces un muerto no tiene voluntad. Un esclavo no tiene voluntad, está sujeto a servidumbre de alguien. Tú no puedes elegir a Dios, Dios te eligió a ti. Por eso Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, sino yo os elegí a vosotros. La salvación es por gracia, tú no te la puedes ganar, tú no puedes decidir si la tienes o no, sino Dios desde antes de la fundación del mundo te predestinó para ser salvo, y lo único que hizo fue llamarte, porque si Él no hubiera preparado tu vida para salvación, simplemente eso nunca sucedería. Ahora, ¿por qué nosotros podemos pensar que sí tenemos libre albedrío? Nosotros sí somos seres volátiles, Memo. Yo sí tengo una mente donde nadie me está metiendo ideas o está en una computadora ahorita hablando, tienes que decir todo eso. No, yo tengo una mente, la gente dice libre. Yo tengo emociones libres, yo tengo voluntad libre. Ahora, vamos a ver qué tan libre es eso, ¿ok? Adán sí fue libre antes de la caída. Él era un hombre completamente libre, por eso Dios así creó al hombre, a su imagen y semejanza. Pero ¿qué le quitó la libertad a Adán? Viene una serpiente y le hace una oferta así. Tú vas a ser capaz de conocer lo bueno y lo malo. Tú vas a ser como Dios. ¿Eso cómo se llama? Libre albedrío. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios, cuando creó a Adán, no le dio el conocimiento del mal? ¿Por qué? Yo sé que el que contesta aquí las preguntas soy yo, pero ahora te estoy haciendo una pregunta a ti. Porque era libre, no tenía necesidad, ¿no? Porque Dios como creador conoce sus criaturas y sabía que el hombre no tenía la capacidad de tener el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el hombre iba a caer y ser esclavo del mal, ser esclavo del pecado. Entonces, una persona que me dice a mí que es capaz de entender el bien y el mal y ejercer su voluntad libremente, Dios está riendo de él porque dice, no es cierto, hijo. Eso es algo que la serpiente te quiso decir desde el principio en Edén. Ahora, desde lo que pasó en Edén, el hombre cae. ¿Y qué pasa cuando cae? Su corazón cae. Su corazón se vuelve esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado.
Sus pensamientos caen, sus emociones caen, su voluntad cae. Y es por eso que, como decíamos hace rato, el corazón del hombre se inclinó hacia el pecado. Pero Pablo lo dice de una mejor forma, el por qué no existe libre albedrío. Desde el plano de Dios, ¿eh? Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 7. Amén. No. Romanos 7. Ahora no lo encuentro. Tu Biblia encuentra más rápido el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Romanos 7. 7. Del 15 al 20. Mira bien esto. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo intento que le digas a Pablo que existe el libre albedrío. Yo quiero que le digas a Dios que sí podemos discernir nosotros el bien y el mal. Dios va a decir, ¿en serio, hijo? ¿En serio tú puedes discernir? ¿En serio eres libre? Déjame decirte que no eres libre. Y si alguien hoy le dijera a Pablo, nosotros tenemos libre albedrío, Pablo le dijera, entonces explícame por qué yo hago lo que no quiero. Entonces explícame por qué yo tengo emociones en mi corazón que me son difíciles de sacar. Entonces explícame por qué yo en mi voluntad a veces yo hago las cosas y digo, híjole, ¿para qué hice aquello? A ver, explícame, si yo tuviera esa capacidad, número uno, yo nunca haría el mal. ¿O tú harías el mal? No. Si yo tuviera esa gran capacidad, yo nunca haría el mal, yo nunca pecaría, yo nunca ofendería a Dios, yo nunca ofendería a mi prójimo. Y la noticia es que yo no tengo esa capacidad. Y si yo tuviera el discernimiento, la libre voluntad de discernir entre lo bueno y lo malo, yo estaría libre de pecado. Y la consecuencia es que yo no estoy libre de pecado, sino que el pecado que mora en mí influye mucho en mi corazón, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi voluntad. Y entonces, una persona que es esclava no es una persona libre y por consecuencia no tiene libre albedrío. Ok. Pastor, una pregunta en base a eso. A lo largo de la historia humana ha habido muchos acontecimientos, ¿sí? Guerras, cambios, revoluciones, avances tecnológicos, y ha habido muchos personajes que a lo largo de esa historia humana han justificado, por así decirlo, su libre albedrío, Okay. ¿sí? Que han actuado en base a su libre albedrío. Inclusive algunas personas defienden esa parte, ¿no? Que algún personaje que en la historia humana hizo mucho mal y acabó con toda una población. Adolf Hitler. Ajá, y los eliminó. A veces las personas que hablan de este tipo de personajes, o las personas que no creen en Dios dicen, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Sí? Entonces yo he escuchado mucha gente que dice es que Dios les dio libre albedrío, porque Dios dentro de esa libertad que tú tienes, obviamente Él hizo las cosas mal, dicen, pero no tenía nada que ver con Dios, ¿no? Porque he escuchado que mucha gente toma eso como una justificación y dice, entonces no existe Dios, porque Dios permitió que hubiera personajes como ese, hubiera muchos otros personajes que han estado en la historia humana y Dios, entonces, ¿cómo puede permitir eso? Y los que tratan de defender la otra postura defienden mucho lo del libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿O cómo está? ¿O cómo tú
¿me ayudarías a mí o a los hermanos que están viéndonos a definir entonces esa parte de la gente que entonces lo toma como una justificación o una excusa para atacar a Dios? Ok. Vamos a hacerlo con la Biblia. Ok. Amén. Romanos 8. Estábamos en Romanos 7, que lo encontraste aquí. Romanos 8. Estamos haciendo preguntas en vivo. Siempre son así. Romanos 8, versículos del 7 al 11. Romanos 8. Están muy delgaditas mis hojas. Amén. Dice así: por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Mis designios de la carne, como el designio de la carne de Adolf Hitler, como el designio de la carne de Saddam Hussein, o de Osama Bin Laden, o de quien sea, ¿sí? De Al Qaeda, eso es enemistad contra Dios. Yo no puedo decir que yo tengo libre albedrío cuando mi corazón mismo está enemistado con Dios, cuando mi corazón no se puede sujetar a la ley de Dios. Y dice, y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos delante de nosotros mismos? Tenemos una sociedad, como decíamos hace rato, que vive de espaldas a Dios, pero que en su propio corazón no tiene el discernimiento del bien y del mal. Y su justificación es que Dios a mí me hizo libre. No, Dios no te hizo libre. Por eso envió a su Hijo, para hacerte libre en Él. Si Dios en verdad supiera que nosotros somos libres, nosotros no necesitaríamos redención. Nosotros no necesitaríamos un Salvador, nosotros no necesitaríamos justificación, pero como sí la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque mi carne es enemistad con Dios y mi carne se resiste a la voluntad de Dios. Entonces, en el plano espiritual, Dios dice, en realidad no tienes libre albedrío. En realidad, ese libre albedrío es tu perfecta justificación para resistirte a mí. El pecado. Sí, es decir, no, hombre, a mí Dios me hizo libre para discernir entre lo bueno y lo malo. No, tú te estás resistiendo a mí. Tu carne no se puede controlar. Yo la necesito controlar. Por eso después dice, verso 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, Dios espera a nosotros llamarnos a una libertad, y por eso nos da la salvación, nos da la justificación en Cristo, y nos ha dado su Espíritu, y es entonces donde yo sí tengo libertad. Mientras tanto, no tengo esa libertad. Mientras tanto, si yo me viera espiritualmente, yo estoy lleno de cadenas, yo estoy lleno de ataduras, pero al mismo tiempo estoy diciendo, no, soy libre, cuando Dios dice, no, es que tú no te ves en el plano espiritual. Y volvemos a lo mismo, que como tú decías, sí hay mucha gente que dice, no, Dios no nos dio libre albedrío, pero esa es la perfecta justificación para desatar los deseos de tu corazón. Ahora, volvemos a algo que se llama, no tenemos mucho tiempo, pero se llama Dios en su plan del mal, permitir el mal y que haya hombres malos, es para desatar el juicio de Dios sobre la tierra y sobre las naciones, para juzgar a los pueblos. Entonces, tú ves el producto de la maldad en un corazón como Adolf Hitler. O sea, tú puedes decir, ve lo que los hombres somos capaces de hacer. No decir, mira lo que Dios hizo. No. Mira lo que los hombres somos capaces de hacer. Tú ves a un Saddam Hussein y tú dices, mira, tú ves a un Chapo, ¿verdad? Tú ves a los sicarios, tú ves a los narcos, y tú tienes que decir, mira lo que la maldad de nosotros, a dónde nos ha llevado. Mira la esclavitud que nosotros tenemos hacia la maldad. Mira cómo nuestra carne se ha resistido a Dios. Entonces es así como lo tenemos que ver. Amén. Y no decir, entonces ¿por qué Dios permite eso? No, es el fruto de nuestra propia maldad. Amén. ¿Ok? Entonces yo creo que un día hablaremos de todo el libre albedrío para que lo podamos discernir y podamos
profundizar un poquito más en él. Amén. Amén. Amén, pastor. Pues vieron, hermanos, cómo se vuelve importante que nosotros leamos las escrituras para poder tener una claridad de lo que Dios quiere en nuestras vidas y cómo nos tenemos que regir, ¿no? Amén. Entonces es muy importante. Para eso son estas actividades, para que nosotros vayamos teniendo esa sabiduría de Dios. Bueno, de esta manera culminamos esta actividad. Esperemos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con palabras de oración. Amén. Para poder culminar nuestra actividad. Amén. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. En esta sesión tuvimos más preguntas, creo, ¿verdad? Sí. Tratamos de hacerlo ahora, bueno, siempre la dinámica de hacer las preguntas en vivo, pero tratamos de que estas preguntas las respondiéramos más en la practicidad de la vida. Amén. Amén. Ya después en nuestras demás sesiones hablaremos más a profundidad de algunas enseñanzas. Amén. Entonces, manden por favor sus preguntas aquí con su representante, que es mi hermano Guillermo, y el próximo mes nos vemos por aquí. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros para poder ministrar nuestra vida, para poder bendecir nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos siempre, Señor, a que toda confusión, toda duda, toda pregunta, nosotros la podamos responder a la luz de tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que al final del camino nos esté llevando a toda verdad. Que no sean mis pensamientos, no sean los pensamientos de Memo, no sea nuestra creatividad, sino que seas tú mismo y tu gloria sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos que hay tanta confusión, que hay tanta falsa doctrina, Señor, que hay tanto falso maestro. Ayúdanos ahora a siempre defender tu palabra, a nosotros ser guardianes de la verdad por amor y por gracia, Señor. Padre, bendice a nuestra congregación y que este tiempo haya sido muy edificante para ellos y para sus familias. Nos despedimos de este lugar, Señor. Acompáñanos ahora a mis hermanos en sus hogares, en sus actividades, y te pedimos de tus bendiciones, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén.